preguntan si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al Buenos final- días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y ustedes lo escuchan en el momento que deseen. Por eso, todas las semanas les ofrecemos esa posibilidad, también la posibilidad de escucharlo a través de un índice. Y al otro lado del micrófono, como siempre, estamos Pilar Molero. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, encantada de saludarte como cada semana, todos los jueves. Esta cita me da vidilla, Jesús Javier, me da vidilla. Bueno, pues esta cita que, bueno, es un compromiso que tenemos con esta ciudad y que además yo tengo el placer de poder hacerla de esta comarca, perdón, y además yo tengo el placer de hacerlo contigo. Así que, bueno, realmente, además, la semana pasada comenzábamos hablando de una celebración, la celebración de San Sebastián, patrón del comercio, un elemento fundamental en nuestra ciudad. Y hoy tenemos que hablar de una celebración que ya ha pasado, que ha sido esta semana, San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas. Ahí está, un día que, bueno, pues siempre, más que una celebración, es reivindicativo, porque hay que seguir reivindicando muchísimas cosas y fíjate, algo tan fundamental como la seguridad y la protección de la vida en algunos lugares, como en México. Uh-huh. Porque hablamos de que la situación muchas veces de los periodistas, sobre todo en el plano económico, no es muy allá, pero hay muchísimos lugares donde también la profesión y esta vocación de transmitir a la ciudadanía lo que está pasando y hacer valoración de ello, pues también está, bueno, pues te puede costar la vida. Y en México lo tenemos muy, muy reciente con el asesinato de una periodista, Lourdes Maldonado, que, bueno, que nos ha conmocionado a todos porque era una persona que había pedido, incluso al presidente de México, le había pedido protección porque temía por su vida. Sí, fíjate, un tema pues que tenemos que tener muy presente, ya te digo, siempre, pero más en fechas como esta, ¿no? Que han de ser reivindicativas al final, porque por querer contar las cosas, por querer tener a la población informada, estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Es una cosa tan brutal que bueno, pues hay que denunciarlo y hay que seguir trabajando para que no sucedan estas cosas tan terribles. Bueno, y los que no están en un ambiente tan opresivo, pues desde luego que deben también de realizar ese trabajo reivindicativo con más fuerza. Y por aquellos que no lo pueden hacer y que, bueno, pues no es la primera periodista que ha fallecido. Fallecido no, que se la han liquidado, que se la han cargado directamente. Sí, que no es lo mismo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, pues Pilar, nos vamos de un tema serio, bastante fuerte, pero nos vamos a otro tema que también es bastante serio. Pues sí, nos vamos a, bueno, ya sabéis, María Jesús nos envía su crónica desde Berlín, siempre sobre temas muy interesantes y como dice Jesús Javier, el de hoy es bastante serio, lo hace sobre el terreno y yo creo que lo mejor es escucharla. Pues nos vamos con María Jesús hasta Berlín. Recordar para honrar a los muertos, recordar para no repetir errores, recordar para no repetir horrores. Estas aplicaciones de la acción de recordar quedan recogidas a la perfección aquí, en el Bayerische Viertel, traducido al español el barrio bávaro de Berlín, que es donde estoy ahora mismo, de donde os hablo. En este barrio de Berlín Oeste hay un memorial que recuerda a los vecinos que fueron víctimas del nazismo y lo hace de una manera peculiar, muy interesante. Es un memorial al aire libre que podemos recorrer a pie. De la parte superior de algunas farolas penden unos carteles. La parte frontal ilustra lo que la frase escrita que hay por el reverso dice. Estas frases son extractos de normas que fueron entrando en vigor desde 1933. Normas que iban destinadas a marcar, a segregar, a privar de derechos a ciertas personas por su origen, por su credo. Personas que acabaron expulsadas
expulsadas de sus vidas, de sus casas, de sus ciudades, y muchas de ellas acabaron deportadas a campos de concentración y finalmente asesinadas. Estoy ahora mismo al lado de unos carteles que, si os parece, os voy a leer algunas de estas frases. La frase es: prohibición de baño para los judíos en la playa del Vance. Esta norma de 1933. Esta otra dice: los judíos solo pueden usar los sitios marcados de amarillo para sentarse en los bancos de la Bayerische Platz, del año 1939. Y del año 1940 esta otra: los judíos en Berlín solo pueden ir a comprar comida de 4 a 5 de la tarde. Pone los pelos de punta, leer esta frase. Esta gradación del horror se puede ver con espanto recorriendo este memorial casi a modo de Vía Crucis. Pues te paras delante de cada farola donde están esos carteles, como en el Vía Crucis hace en cada estación. Esa es la intención de los artistas que promovieron este memorial en los años 90. La intención es visualizar que ese fin tan horrible que hubo tuvo un comienzo al que le siguió un proceso paulatino, que cada vez pues, cogió más fuerza y cada vez esas medidas eran más abiertamente descaradas, obscenamente descaradas, ¿no? Y que acabó, pues, como acabó. Lo que el horror dice es: hay que dividir. Lo que el horror hace es restar multiplicando. Frases estas que no son mías. Son versos del primer poema del poemario La palabra muda de Antonio Enrique. Los 22 poemas que lo forman, titulado cada uno con una letra del alfabeto hebreo, son una elegía por las víctimas del Holocausto, aunque, como él mismo explica en el prólogo, una vista a nuestro alrededor nos confirma que las raíces hoy perduran en la soberbia y la codicia de un planeta cada día más devastado. Recordar para honrar. Recordar para no repetir errores. Para no repetir horrores. Saludos desde el Bayerischer Viertel de Berlín, desde el Quinto Anejo. Todo va bien, Guadix. Bueno, pues María Jesús, la verdad que el tema es para ponerse a pensar, a pensar y, bueno, sobre todo reivindicar ese valor del recuerdo, porque yo creo que muchas veces, y esto es una reflexión personal, el recuerdo se toma como un reproche. Y yo creo que el recuerdo debe ser una enseñanza, enseñarnos el camino cuando nos hemos equivocado, que no hemos de volver a pisar. Y así más o menos es como se va aprendiendo en la vida, ¿no? Sí, es lo que siempre se dice, ¿no? Es una de esas frases muy manoseadas, ¿no? De conocer la historia nos permite que evitemos errores que ya hemos cometido, ¿no? Pero es verdad que a pesar de ser una frase muy manoseada, encierra mucha verdad y efectivamente hay cosas que no debemos de olvidar y hay cosas que conviene recordar. Y bueno, yo ya se lo dije a María Jesús en cuanto escuché esta crónica, que me encanta lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Y creo que ella siempre hace ejercicios muy necesarios y este también lo es. Uh-huh. Bueno, pues un abrazo muy grande a María Jesús y muchísimas gracias por esta reflexión que nos ha puesto pensativos, ¿no? También. Y bueno, con los tiempos que corren ahora, también con todo lo que está pasando, pues la verdad que es muy importante pensar en los errores que hemos cometido y que no se vuelvan a repetir. Y Pilar, nos vamos abriendo agenda, si te parece bien. Pues me parece genial. Vamos recuperando un poquito de agenda, tampoco una barbaridad, porque todavía estamos ahí en esa ola que nos arrastra, ¿no? Uh-huh. Y esto parece como cuando te metes en el mar un día de estos que hay muchas olas y que te parece que vas a salir de una y viene otra.
Pues así llevamos ya unas cuantas, pero vamos recuperando agenda. Y bueno, podemos empezar por un tema del que estuvimos hablando hace un par de semanas, Jesús Javier. Bueno, pues este próximo sábado 30 de enero, a partir de las 6 de la tarde en Granada, en la iglesia de Santo Domingo, vamos a poder escuchar ya ese concierto, El Violín Real, el universo musical de José Errando, en su 300 aniversario, y que bueno, pues va a tener como uno de los participantes en ese concierto a Pablo Martos, a quien le estuvimos haciendo una entrevista hace un par de semanillas, y quien quiera saber más sobre este concierto y quien se quiera animar a asistir, pues puede escuchar esa entrevista. Recordamos que es un concierto solidario a beneficio de La Palma y que además tiene también entrada libre con aportación voluntaria. Así que este próximo sábado nos podemos ver en la iglesia de Santo Domingo. Yo ya me estoy limpiando los zapatos para ir bien arreglado. Y bueno, pues no solamente va a estar Pablo Martos, también va a estar Silvia Márquez al clave, y Guillermo Turina, que va a estar con el violonchelo barroco. Bueno, la verdad que es un concierto muy interesante por esa propuesta, pero también muy interesante también por ese carácter solidario que tiene. Así que animamos a todo el mundo a asistir. Y si queréis ir haciendo planes ya también para el próximo fin de semana, no para este que tenemos a la vuelta de la esquina, sino para el siguiente, pues nada, contaros que el sábado 5 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Teatro Municipal Mira de Amezcua de Guadix se pone en escena Cavernícolas Ilustrados. Es una comedia de Gabriel Medialdea. Se pone en escena a cargo de la compañía teatral El Mercado de los Ladrones. Y bueno, hay mucha gente conocida ahí en esa representación, Jesús Javier. Ahí está Jaime Jiménez. Recordaréis aquellas participaciones que nos enviaba al principio de este podcast y que nos encantaba escuchar, ¿no? Que siempre hacía un repaso por el Guadix de su infancia, ligándolo a la actualidad. Nos encantaba escucharlo. Está también a Aranza García, a la que hemos entrevistado en alguna ocasión por sus trabajos en cine. Bueno, el propio Gabriel Medialdea, que también ha estado en nuestro Todo va bien. Y bueno, pues están también Javier de Carmen y Jorge Fernández, o sea que efectivamente, o sea que yo creo que es una propuesta que merece la pena tener ya apuntada en agenda. Teatro Mira de Amezcua, día 5 de febrero, que es sábado, a partir de las 7:30 de la tarde. Una hora perfecta para salir a dar una vueltecita. Y bueno, tenemos que dar otra felicitación en este caso a un marchador acitano, porque José Manuel Ruiz ha sido premiado con la distinción Andalucía Más Social 2021. José Manuel Ruiz, que también ha estado con nosotros, además en un programa en directo en la Fundación Pintor Julio Visconti. Y bueno, pues este premio reconoce el trabajo de personas y entidades en favor de la inclusión. Y como decíamos, pues está precisamente nuestro accitano ahí representado en estos premios. Así que enhorabuena, no solamente se gana en la pista, también se gana en la vida, y José Manuel yo creo que es un vencedor en este terreno. Y bueno, vamos de felicitación en felicitación, porque bueno, Jorge Pastor, con el que también hemos contado en alguna ocasión en nuestro podcast, estrenaban no hace demasiado un cortometraje que se llama La Rebelión de Bernarda. Que también pudimos ver en Guadix, en el Teatro Mira de Amezcua. Exacto, estuvo en el Teatro Mira de Amezcua, se estrenó en Granada, en el Centro García Lorca, luego vino a Guadix. Ha tenido eco hasta en todos los medios de todo el país, incluso en Objetivo Igualdad, el espacio sobre temas de igualdad que tiene Televisión Española. Y bueno, fíjate, el cortometraje va a proyectarse en el Festival Internacional de Cortos de Río de Janeiro, en Brasil, y en el Standalone Film Festival and Awards Worldwide. Esto te lo he dejado para que lo digas tú. Me ha salido repite. Standalone Film Festival and Awards Worldwide. No me ha salido mal, ¿eh? En Hollywood, en Los Ángeles. Fíjate, Jesús Javier. En la meca del cine.
En la meca del cine. Bueno, antes tiene parada también lo iba a decir en catalán, en los cines Gerona, en los cines al Ujú. Cinemas Girona, en Barcelona, este viernes, mañana viernes. Ajá. Así que enhorabuena también desde aquí a Jorge Pastor, que ha hecho un magnífico trabajo. Jorge Pastor y todo su equipo, desde luego. Ujú. Y Y sí, sí. dime, Jesús No, digo, Javier, destacar ese papel de Carmen Ruiz Mingorance que lleva buena parte del totalmente, peso, ¿no? de totalmente. esta obra, ¿no? Ujú. Que es una maravilla el papel que hace. Bueno, es todo, bueno, si lo visteis ya sabéis a qué nos referimos, ¿no? Como un movimiento de una ceja o de el cambio de un gesto serio a una leve sonrisa, lo muchísimo que puede decir, ¿no? En Carmen. Bueno, es una maravilla y nos alegramos muchísimo de esa distinción de José Manuel Ruiz, de este éxito de Jorge Pastor y de todo lo bueno que le llegue a la gente que tenemos en este territorio, que admiramos y que queremos. Ujú. Bueno, pues ya para finalizar también en agenda, en materia religiosa, este próximo día 30 de enero en la Catedral de Guadix, el obispo va a proceder a la bendición de los niños y niñas nacidos o bautizados a lo largo del año 2021. Bueno, pues es una bendición que se va a hacer a partir de las 12 del mediodía, como decimos en la Catedral de Guadix, con motivo de la festividad de la presentación del Señor en el templo. Y bueno, pues siempre es un motivo de alegría tener un miembro más en la familia y seguro que son muchas las familias que se acercan este próximo día 30 de enero hasta la Catedral de Guadix para esa bendición. Ujú. Bueno, pues ahí tenéis bastantes propuestas de agenda que esperamos que, como siempre, os interesen, que ya sabéis que nos encanta daros pistas bueno, pues para que este retorno a cierta normalidad que vamos viviendo desde hace tantos meses, pues sea agradable, esté lleno de planes dentro de todo lo que son todavía las restricciones y las medidas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, que poco a poco vayamos recuperando el gusto por asistir al teatro, por encontrarnos con la gente, por participar de celebraciones colectivas, todo eso que es tan importante, la socialización, que bueno, es fundamental para nuestra salud también emocional y psicológica. Ujú. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a una entrevista, Pilar, nos vamos con Maribel Díez, que Mm. participó en ese primer encuentro del ciclo Las mujeres en el ámbito rural. Un ciclo que está organizado por la Fundación Centro Persona y Justicia, que como sabemos tiene sede en Jerez del Marquesado y que, bueno, según me ha contado Maribel, tiene la intención, este ciclo, de tener un encuentro aproximadamente mensual y en el que se debata sobre los temas relativos a las mujeres en el ámbito rural. En este primer encuentro ya participó, además de Maribel Díez, participó María Trinidad Navarro, que es secretaria de Inmigración e Igualdad de UPA Almería. Y bueno, a lo largo de todo este ciclo de encuentros y de conferencias, pues se pretende analizar la situación de la mujer rural. Algunas cuestiones tan sencillas o tan sencillas que luego no lo son tanto, como definir qué es la mujer rural, cuál es la mujer rural, si la mujer Ujú. que se dedica a actividades agropecuarias o a la mujer que vive en un ámbito rural y no urbano. Bueno, pues cosas como estas se pretenden debatir, también el tema de la mujer y la propiedad, el tema también de la PAC en el marco 2023-2027 y bueno, pues es un ciclo de conferencias que promete mucho, que ya empezó el pasado sábado con esa participación de Maribel Díez y a nosotros nos ha parecido tan interesante que hemos querido saber, abundar un poquito más y tenemos hoy con nosotros a Maribel. Ujú. Pues como siempre es un gustazo escuchar a Maribel porque sabe de lo que habla y lo cuenta además muy bien. Pues yo creo que lo mejor es que demos paso a esa interesante entrevista. La pasada semana les invitábamos a una conferencia que se realizaba auspiciada por la Fundación Centro Persona y Justicia. Forma parte de un ciclo de conferencias que ha organizado esta fundación en el año 2022 y que se llama Las mujeres en el ámbito rural.
El primer encuentro llevaba el título El relato histórico sobre las mujeres en el ámbito rural. ¿Quiénes son las mujeres rurales? Y precisamente una de las ponentes era Maribel Díaz Jiménez, historiadora. Es también doctora en historia, autora del libro, que ustedes lo recordarán, Los trabajos de las mujeres acitanas de 1900 a 1975, enhebrando historias. Y además de eso, pues es también una muy buena amiga, a la que ya saludamos y que ya tenemos con nosotros. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Jesús. Pues muy contenta, un placer de estar en vuestro programa. Pues nosotros encantados de tenerte porque además hacía tiempo que queríamos y hemos utilizado esta conferencia o esta charla como excusa, como percha para poder realizarlo. Yo creo que para empezar quizá la primera pista que nos puede dar acerca de cómo fue esta conferencia es el título de este encuentro. El relato histórico sobre las mujeres en el ámbito rural. ¿Quiénes son las mujeres rurales? Aquí ya hay una pista, ¿no? La historia, la importancia de la historia y la importancia de conocerla y difundirla, ¿no, Maribel? Pues sí, Jesús, sí, yo ya estaba muy convencida, ya de hace años, bueno, desde que hice la tesis y van apareciendo datos de todo ese mundo, de todo ese universo de las mujeres en el que nos han hecho creer que las mujeres pues no estaban en los documentos, y vas viendo que sí que están, pero están de otra manera, están de otra forma de la que nos han acostumbrado a mirar, ¿no? Pues claro, es una sorpresa y dices, vamos a ver cómo demasiado las mujeres tenemos la autoestima bien cuando nos han dicho pues que no hemos hecho, que nuestro papel en la vida y a lo largo de la historia era irrelevante o más que todo centrado en lo doméstico, ¿no? En los hogares, que bueno, que sí, que manteníamos la vida de la gente, pero que cosas importantes tampoco habíamos hecho tantas. Eso es lo que nos tenía que dar identidad. Cuando te das cuenta que no es así, que claro que hemos hecho, y hemos hecho a todos los niveles. Hemos tenido vetados, yo te hablo a nivel histórico, hemos tenido vetados algunos ámbitos, pues como el eclesiástico o el militar, el político, pero hay muchos otros y que de alguna manera también hemos influenciado en esos espacios, ¿no? Que nos decían que estábamos vetadas. No es verdad cómo se ha leído, cómo se ha escrito la historia y cómo se han leído los documentos. Uh-huh. Hay que volverlos a leer y hay que volverlos a interpretarlos. Porque yo creo que, es decir, según nos creamos y según tengamos datos de lo que hemos hecho las mujeres, se configuran nuestras identidades, ¿no? Somos la suma de lo que hemos ido haciendo a lo largo de la historia. Si nos han dicho que no hemos hecho, pues claro, ¿dónde estamos? ¿De dónde partimos? Entonces, eso es erróneo, ¿no? Está inacabada la historia, está desenfocada. Por lo tanto, es un problema tanto del relato como del que interpreta ese relato, ¿no? Por lo que estás diciendo. Totalmente. Es un problema de los que escribieron los documentos en todos, a nivel notarial, a nivel de la administración del Estado, es decir, lo que se recogía. Eso ya se ha hecho de alguna manera con muchas omisiones. Pero es que además ahí sí pueden salir mujeres, pero se interpretaba mal. Claro, si yo tengo una visión patriarcal de la sociedad, si yo leo esos documentos con unas gafas, es difícil que lo pueda leer todo. Es decir, mira, un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Cuando las mujeres hemos pasado, las que hemos tenido hijos y estás embarazada, tú no te habías dado cuenta de que antes había niños pequeños, que habían tiendas de juguetes, que había tiendas de ropitas de niños pequeños. O
a partir de que tú estás embarazada, te da la sensación que la mayoría de mujeres están embarazadas, de que hay muchas tiendas, de que hay guarderías, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de que yo empiezo a mirar la vida desde una perspectiva, empiezan a salir cosas que tú antes eras incapaz de ver, pero estaban. Lo que pasa es que tú no las veías porque no estás interesada en todo ese mundo, ¿no? Pues el releer la historia te lleva a ver cosas que al releer la historia con esa mirada, ¿eh? Porque tú, a ver, ¿cuántas veces no hemos dicho? He leído una novela y he releído una novela y he visto cosas muy diferentes que antes la primera vez no me di cuenta, ¿no? O mirar una película, ver una película, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema. Mira, si me permites te pongo un ejemplo. En el siglo XVI, cuando llegan los reyes católicos, ¿no? Hacen una serie de repartos, reparten tierras. Tenemos unos libros que se llaman los libros de repartimientos, ¿no? A la gente, porque ellos lo que querían era colonizar de nuevo toda esta tierra y además de que después se expulsaron, pero yo me pongo en la antes, en el siglo, en finales del XV, principios del XVI. Y bueno, entonces lo que quieren es que venga gente de otros lugares de la corona y que se vayan instalando y ocupando estas tierras. Por lo tanto, lo que hacen es dar suertes, es decir, a cada gente, a cada familia que venía, o a cada hombre que venía o que había luchado para conquistar este territorio, se le dan unas suertes. Había un trocito un poquito de casa, un poquito de tierra, un poquito de viña, algún moral, etc. Bueno, pues en esos libros se dice, claro, es que eso se les dio a los hombres que lucharon. Por lo tanto, esas tierras y esa suerte o esos privilegios estaban a nombre de esos varones. Dicen, no, mira, a ver, los reyes católicos dijeron que para poder acceder a esas tierras tenían que estar o casados o que se casaran en poquito tiempo, ¿vale? Bueno, pues quise ver los repartimientos de Baza, que los transcribió una mujer que vive en Murcia, y le pregunté si podía acceder a su tesis, que era una tesis también, y me dijo que sí. Digo, mire, voy a ir a verlo y tal y cual. Dice, ¿a ti qué te interesa? Digo, ver nombres de mujeres. Y cuando yo llegué ella había recogido 17 nombres de mujeres que eran viudas y que los reyes católicos, digamos, les dan esas tierras, esas suertes. Bueno, pues cuando estuve empezando a mirar su tesis, veo que la mayoría de repartos se hacen con el nombre del marido y de la mujer. Y le digo, hombre, pero si aquí también aparecen nombres de mujeres, ¿no? Las esposas. Dice, bueno, sí, son las esposas. Digo, pero aparecen con nombre y apellido. Es decir, los reyes católicos, en el caso de Baza, y seguramente si vamos profundizando hay más, en el caso de Baza, esas tierras se les dieron a los hombres y a sus mujeres, a los dos. Por lo tanto, a partir de ese momento, todas esas tierras y bienes son de los dos, y los hijos lo van a heredar del padre y de la madre. Pero eso ya los propios historiadores, incluso mujeres, ya no lo interpretaron en su momento así. No sé si vale como ejemplo. Sí, perfectamente. Bueno, también hay quizá otro problema, otra faceta, que es el tema de que las mujeres a lo mejor no han estado presentes en la toma de decisiones o no han estado presentes en la historia oficial, ¿no? Que es en la que nos cuentan la toma de decisiones, los grandes acontecimientos políticos, pero sí que hay una parcela que es la historia de la vida cotidiana o la historia de la vida privada y también la intrahistoria, que quizá ahí es donde podemos encontrar con más detalle pues esa presencia y la importancia o el peso de las mujeres en la marcha general, ¿no? de una sociedad. Totalmente de acuerdo, Jesús. Precisamente a mí una de las cosas que me interesan es la vida cotidiana, y la vida cotidiana abarca a la mayoría de las mujeres.
tanto del siglo XVI como las de ahora, ¿no? Lo que pasa que, claro, que esa vida cotidiana no se le ha dado el valor. No se le ha dado el valor, no ha tenido repercusión ni por los propios varones y los hombres de cada familia. Por ejemplo, si a nivel particular tú le dices a un hombre, por ejemplo, cuando hacía las entrevistas para el libro del que estamos hablando, o por ejemplo entrevistas que he hecho hace poco para otro trabajo de mujeres y la relación de las mujeres y el agua, es igual. Cuando tú les preguntas a hombres de, oye, ¿tu madre tal? Bueno, las madres son santas, santas, son la, ¿cómo te lo diría? Para cada hombre, su madre es intocable. Y si le preguntas a nivel particular, te explicará y te dirá, era la mejor, vamos, era la mejor. Pero después, cuando pasas a preguntarle a nivel colectivo, en cuanto a las mujeres y las mujeres del común, entonces ahí ya desaparecen, ahí ya se difuminan. Y luego hay otro problema, y es que, a ver si me explico, si yo no he visto o a mí no me ha llegado tal información o yo no he visto con mis ojos tal situación, eso ya no existe. Y voy a poner otro ejemplo. Hay una persona muy conocida que murió hace unos meses. Él era agrimensor, era una persona que conocía a la perfección todo el territorio, y ya vamos a centrarnos en el mundo rural, ¿no? Sí, sí. Todo este territorio de campos, lo conocía todo. Pero, y cuando hace 10 años fue una de las primeras personas que quisimos utilizar como fuente, ¿no? Sobre las mujeres y su participación en el mundo agrario. Y dijo, no, dice, vamos a ver, dice, las mujeres en este territorio, las mujeres aquí, las mujeres de Guadix en la tierra no han trabajado. Buf, claro. Tú te quedas con eso, pero luego empiezas a preguntar, a buscar y te empieza a salir información. Al día de hoy, Jesús, es una de las mayores mentiras. ¿Sabes? Que las mujeres no han trabajado aquí en la tierra. Las mujeres han sido propietarias, pero grandes propietarias y pequeñas propietarias. Las mujeres han sido jornaleras. Han tenido pequeñas parcelas o grandes parcelas, pero también, sobre todo, han ido a trabajar. Y han trabajado las mujeres que vivían en Guadix, en los barrios periféricos, porque eran de familias con un poder adquisitivo pues más bajo, ¿no? Entonces tenían necesidad de ir con la familia los 3 meses de verano, de cortijo en cortijo, a trabajar. Pero después han trabajado con las de las periferias, pero ya no hablemos de los pueblecitos que conforman esta comarca. ¿Vale? Esta comarca, la de Baza y tal. Es que si tú les preguntas qué han hecho, pues además de hablarte de la pluriactividad, te hablaban de todos esos meses de verano con los frutales, con la remolacha, y después ya te hablaban de por ejemplo, pues cuando se iban a Almería, cuando iban a Murcia, cuando iban a Francia a la vendimia, pero formaba parte de su día a día. Y no solamente, pues repito, los meses de verano, sí, después durante todo el año, el aprovechamiento del campo y de todo lo que nos ha dado la tierra, ¿no? Es decir, que la vida cotidiana está configurada por muchísimas actividades. La estacionalidad forma parte marcaba mucho, es decir, ¿qué voy a hacer a lo largo del año? Me gano la vida a través de muchas ocupaciones, que lo va a ir marcando la climatología, lo que la tierra nos da, pero como diría, esa pluriactividad asalariada, pero muchas veces no asalariada, que esa es la gran cuestión, ¿no? Es decir, si tú traes un salario, ya formas parte, digamos, de una categoría en la familia, pero es que muchas veces no era el salario. Para mantener una familia se hacían muchas cosas que no era el salario
¿no? Lo que directamente tú recibías. Pero sin esas actividades la familia no se puede reproducir ni se puede mantener, ¿no? Ujú. No sé si existe también, o si es falso o es cierto, ese concepto o esa idea de que la mujer realizaba actividades, vamos a llamar, auxiliares a las labores principales, por ejemplo, en el campo. Nos estamos centrando en el mundo rural, como era preparar la comida, el cuidado de los hijos, o bueno, tal y como tú estás indicando, estaban en el Tajo también. Sí, 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 totalmente. Mira, a ver si me acuerdo de lo primero que me has dicho, pero sobre todo lo del Tajo. Una Ujú. de las constantes de las mujeres es yo he trabajado a la par que los hombres. Ellas iban, ellas iban desde primera hora, porque tenemos es que tengo problema de que me voy, te quiero explicar tantas cosas, Jesús, que tengo miedo de irme de un sitio a No te otro. preocupes, somos un Vale, podcast, no tenemos ni límite de tiempo ni publicidad, así que vale, vale, vale. no tenemos Genial. condicionantes. Genial, genial. Era una preocupación de muchas mujeres, es explicarnos que ellas trabajaban a la par, esa frase, a la par que los hombres. Que cuando era joven trabajé a la par con mi padre, después con mi marido, con mi esposo. Dice, además, cuando yo volvía del campo, normalmente él se sentaba o se iba a la taberna, pero yo me iba para la casa a seguir haciendo todas esas labores y actividades para que la casa funcionara. Es decir, el tema de las jornaleras, yo creo que jornaleras que ahora decimos sí, las que vienen de fuera, ¿no? Las que vienen Ujú. de Marruecos, las que vienen. Es que las jornaleras aquí han sido a cientos de mujeres que se han ido a Almería, cientos de mujeres que se iban a Jaén, cientos de mujeres que trabajaban aquí en La Vega, en Los Olivares, iban a Murcia, iban a Barcelona y luego hacían, pero no solamente en el campo, es que claro, hemos de incluir todas esas actividades que no solamente eran el campo, sino que eran el servicio doméstico, en el sector turístico, en la hostelería, en la restauración, en todo el tema del textil, en todo el ámbito textil. ¿Cuántas mujeres aquí en los años 50, 60 y principios de los 70 han trabajado en cooperativas textiles, en la espartera, en todo lo que es, mira, un ámbito que no se ha tenido en Ujú. cuenta y que viene del siglo XVI hasta los años 60, son las nodrizas, las amas de Ajá. leche. Ujú. Esas mujeres no era un complemento lo que llevaban a la casa. Es que esa visión de la división sexual del trabajo y donde el hombre era el que aportaba el salario y la mujer ayudaba porque a lo mejor iba a recoger espárragos o porque a lo mejor iba a coger, ¿cómo le llaman? Aquí le llaman los pirulos, que son las alcaparras, Ajá. alcaparrones. ¿Cuántos jornales no han sacado las mujeres los meses de verano yéndose por la mañana y volviendo al atardecer? Pero jornales completos. Entonces, yo creo que esa visión de la mujer traía y ayudaba un poquito, para nada, para nada. Yo creo que lo que había era un reparto funcional de las tareas, ¿eh? Un Ujú. reparto funcional, una complementariedad de roles, era más espontáneo, a eso que llamamos, bueno, es que hay que, ahora, ¿no? Somos complementarios, las parejas somos complementarias, las parejas ahora somos las más jóvenes, son complementarias, pero es que antes era la norma. La gente trabajaba en las familias, trabajaban en pareja, todo el mundo participaba de todas las tareas. No, tú haces esto, te ganas un jornal y yo iré haciendo 4 cosillas dentro de la casa. A ver, ¿quién se podía permitir quedarse en casa? ¿Qué mujeres se podían permitir quedarse en casa y no salir a trabajar? Al servicio doméstico, al campo. ¿Qué mujeres lo podían hacer? Pues 4 burguesas y 4 mujeres privilegiadas. El resto
el resto no. El problema es que ya nos viene de que los moralistas, los filósofos, los eclesiásticos de la época moderna, ellos tenían su idea de qué debían hacer las mujeres casadas. Y para ellos el ideal era que se quedaran en casa, la perfecta casada, ¿no? Que escribió Fray Luis de León, ¿no? O Juan Luis Vives, explicaban que las mujeres en la casa debían ser honestas y, sobre todo, ampliar el patrimonio. Pero ¿cómo? Miren ustedes, ampliar el patrimonio, pero si es que parte del patrimonio que llegaba a una casa cuando se iniciaba un matrimonio, la mitad era básicamente de la mujer, porque esa mujer llegaba con una herencia, esa mujer llegaba con una dote, igual que ahora. Ujú. Entonces, ese concepto de que el hombre lo iba manteniendo todo y lo llevaba todo para adelante, era él el que aportaba y proveía, eso en lo que es la mayoría de la sociedad es falso. En la mayoría de la sociedad y de las mujeres digamos, nobles que vivían también en este territorio, pues también es mentira. Lo que los hombres hacían era con el patrimonio que ellas aportaban. Y después, a partir del matrimonio, los frutos de todo ese patrimonio, de todos esos bienes materiales e inmateriales que eran de los dos, se reproducía y se mantenía o no se mantenía. También se fundía, ¿no? Se fundían, lo fundían los dos, pero era de los dos. Y mira, yo siempre explico un ejemplo. Si tú coges los padrones y los censos, tanto del siglo XVI como los del siglo XX, ¿quiénes aparecen como los que pagan impuestos? ¿No? ¿Quiénes aparecen? Los jefes de familia, ¿no? Ujú. Pero eso era una simple manera de llevar. El Estado necesitaba controlar quién pagaban los impuestos, la gente que tenía comercios. Entonces, eso se hacía pues poniendo el nombre de un representante. ¿A quién se coge? Bueno, pues se coge a los varones. Estamos en una sociedad patriarcal desde hace siglos. Se toma a los varones. Y si la familia no tenía varón y era porque había muerto, y pues se coge a la viuda, ¿no? ¿Vale? Pero es que detrás es decir, todo el patrimonio que hay detrás de esos números, todo el patrimonio era de él, todo el trabajo y el esfuerzo era de él, toda la gestión era de él. Para nada, para nada. Mira, hace pocos días se hizo un paseo, era un paseo a Guadix sobre los comercios, ¿no? de la ciudad. Y tras ese recorrido la gente va viendo y vamos viendo que en realidad, aunque el nombre ponga el nombre del establecimiento sea del varón, o se conocía como el nombre de él, detrás quien realmente estaba permanentemente y gestionando eran las mujeres. Eran las mujeres a lo largo de varias generaciones. Sin embargo, los documentos no te salen. Entonces, aquí hay un desenfoque. Un desenfoque. Muy bien que los documentos digan eso, pero hemos de saber interpretarlos y hemos de relatar la historia partiendo de esa nueva interpretación, porque sabemos que en realidad estaban juntos. Es decir, yo no estoy ahora poniendo a las mujeres por encima de los hombres y que hacían más las mujeres que los hombres. No lo voy a enfocar desde ese punto de vista. Pero las mujeres se han de traer al relato histórico, porque si no, está inacabado. Ujú. Está desenfocado totalmente, ¿no? Y tanto. Nos falta por lo menos el 50% de toda esa historia. Claro. Maribel, ¿cuál es la situación actual en el estudio de la historia? En tu caso es un caso evidente, ¿no? De que se está estudiando y que se está trabajando en ello, pero no sé si a nivel general existe esa
intención o existe esa preocupación por estudiar también la historia de las mujeres? Sí. Mira, ayer por la noche en las noticias creo que eran las noticias de la 1, decían, se están recogiendo todas aquellas mujeres que están detrás del patrimonio de nuestro país y tal. Eso lo sabe, es decir, hay un trabajo desde hace décadas. Y actualmente, digamos que si tú pones en un proyecto, pones mujeres, género, etcétera, tienes una garantía muy alta de que te van a conceder esa subvención y tal. Es decir, hay una preocupación y una conciencia real de que esto está mal, ¿no? De que hay muchas, digamos, asimetrías Ujú. en cuanto al conocimiento en general. Pero se están buscando a mí es un poco, y tú lo has dicho al principio, Jesús, las mujeres del común, las mujeres de la vida cotidiana, esas mujeres que Goya, ¿cómo las denominaba? Que me gustaba mucho, las útiles, la población Ujú. útil, la población que es la mayoritaria. Entonces, sí que hay muchas personas concienciadas, las instituciones, de que falta mucho por hacer, pero estamos buscando aún, parece que busquemos nombres propios, mujeres que hicieron cosas excepcionales, ¿no? Ujú. Cuando las que mantienen la sociedad, las que mantienen, por ejemplo, detrás de todo ese patrimonio que tenemos en Guadix muchísimo, digo en la comarca, Ujú. hay un ingente patrimonio material e inmaterial. Detrás de todo ese patrimonio, como son pues los pozos, las fuentes, los caños, las ramblas y los caminos. Detrás de todo eso hay personas y esas personas, la mitad son mujeres, porque las mujeres también estaban en lo que es lo público. Y con lo público no me refiero a lo político como entendemos lo político, sino lo político lo es todo. Cualquier acción, cualquier toma de decisión, detrás de cada toma de decisión, Jesús, cuando antes has dicho las mujeres no estaban en lo político, en las tomas de decisiones, yo lo cuestiono eso. Ujú. Yo cuestiono de que detrás Al menos de, nominalmente no estaban, ¿no? Exactamente. Porque en Ujú. las casas se habla, en las casas se toman decisiones, en las casas las mujeres han influido mucho. Entonces, eh, hay teorías que defienden, pues, y sobre todo dicen, bueno, detrás de las reinas y de las nobles, ellas no influían en sus ámbitos más cercanos. Pues claro que sí. Y eso se puede llevar a cada casa. Mira, un cortijo que desde aquí, desde donde yo vivo, lo tengo enfrente, debajo de los cerros, ¿no? Al otro lado de la carretera. Era un cortijo que lo llevaba pues un matrimonio. Ella se llama Matilde y esta mujer puso con la herencia de es un ejemplo, con la herencia de su madre, eh, compró vacas y puso una vaquería. La vaquería, que era la principal fuente de esa explotación agraria, era de ella, ¿eh? Pero ¿quién consta en los papeles? Consta el marido. Ella era la que ordeñaba, la que gestionaba, la que iba a la ciudad, a Guadix, a pagarlo todo, a llevar todos los papeles, que ella decía, todos los papeleos y los trámites, los hacía ella a los bancos, al sindicato. Ella iba a pagar el sello de su marido. Dice, el mío no lo pagaba porque la explotación no nos daba para tanto. ¿Vale? Es Ujú. decir, los papeles los llevaba ella, la vaquería la llevaba ella, la casa la Ah. llevaba ella. Él se fue 3 años a trabajar a Francia y todo siguió igual. Tenían campos para el forraje de las vacas, hacían 2 recolecciones de patatas. ¿Y quién lo hacía todo? Ella lo gestionaba.
Me explico. Es decir, que Perfectamente. detrás de Ujú. esa mujer que no aparece en ningún papel, detrás de esa explotación agraria, de ese cortijo, quien lo estaba gestionando era ella. En cambio, no aparece en ningún lugar. Ujú. Bueno, pues esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de muchísimos que podríamos ir aportando, Jesús. Bueno, esperemos que podamos hablar en más ocasiones, pero vamos a poner aquí el punto y final, Maribel. Sí, Pero te puedo decir, sí, perdona sí, Jesús, porque tú me has te, preguntado y yo me he ido por los te- cerros, no, por tranquila, los cerros de tranquila. Guadix me he ido. Ujú, Cuando decías hasta dónde está, mira, actualmente siguen apareciendo, a pesar de que el tema de la igualdad lo tenemos interiorizado y está al orden del día, ¿no? Y hablar con perspectiva de género y que en los proyectos y en todos los tiene que aparecer tienen que aparecer las mujeres, siguen a nivel de la historia, siguen apareciendo artículos donde se continúa obviando e ignorando a las mujeres. Por lo tanto, yo creo que estamos en una fase aún muy, 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 digamos, primaria un poco, ¿eh? Es decir, una cosa es lo que los políticos nos dicen y que debemos todos aportar y que debemos hablar en femenino, que también es otro problema cuando alguien empieza a hablar de empresarias y empresarios o de jornaleros y jornaleras, te dicen, ¡hala, ya está esta con el lenguaje ujú, inclusivo, ¿no? Ya qué pesada. Pero es que si no lo hacemos así, si yo te hablo de que aquí había empresarios y comerciantes y jornaleros, a ti se te va a quedar una idea que no es la correcta, ¿no? Hemos de hablar de las empresarias, de las jornaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, queda mucho por hacer, Jesús. Pero bueno, como somos optimistas, pues las cosas se hacen poco a poco, poco a ujú. poco. Bueno, pues Y en Todo va bien, somos optimistas por definición, que es nuestra bandera, ¿no? El optimidol que siempre recomendamos. Y claro, bueno, Maribel, lo vamos a dejar aquí y sobre todo, pues agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dedicado y con el que creo que has arrojado luz sobre cuestiones que, bueno, pues permanecen, digamos, de alguna manera en la sombra de la historia y es muy importante arrojar luz sobre esos rinconcitos de la historia. nada, gracias a vosotros, sobre todo a vosotros, al contrario. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la oportunidad pues, de poder explicar estas pequeñas cosas. Gracias. Un fortísimo abrazo. Igualmente. Bueno, pues ya sabemos un poquito más y bueno, todavía hay sombras que hay que desvelar y gracias a trabajo como el de Maribel, pues poco a poco esas sombras se van desvelando, se van iluminando, ¿no? Ujú. Es importante poner luz allí donde hay sombras, porque siempre aparecen cosas que nos sorprenden. Ujú. Así que una labor muy interesante. Pues enhorabuena, Maribel, y por supuesto que vamos a permanecer en contacto permanente porque tiene muchas cosas interesantes siempre que contar. Y Pilar, vamos, no sé si nos dejamos algo o estamos al día. Te pregunto a ti, que Según, eres la ordenada. según mi guión, hemos cumplido todos los objetivos. Nos queda uno, que es el que, bueno, nos encanta siempre tener al Ujú. final de nuestro programa, que es esa participación de Alicia María Expósito, que nos trae siempre una narración oral. Qué bonito es, apostar por Ujú. la narración oral. Bueno, pues hoy nos trae un romance que está incluido dentro de una leyenda de Becker y que, bueno, pues ya que vamos a escuchar el romance recitado también por Alicia María Expósito, recomiendo la lectura de esta leyenda de Becker porque es, bueno, es literatura pura y porque, bueno, pues cuenta una historia muy especial. La Ujú, leyenda se llama La promesa y en ella vamos a poder ujú. encontrar este romance que, bueno, pues que nos cuenta bueno, es que no quiero desvelar nada para quien no conozca todavía la historia,
pero, Claro. pero bueno, que nos cuenta la historia de una promesa cumplida o no, incumplida. Ujú. Y bueno, pues ya está. Ahora Pues lo ya vamos a está, escuchar. pues sí, sí, una combinación ideal. Becker en la voz de Alicia, bueno, me parece una maravilla, así que adelante con ese audio, qué guay queda, ¿eh? Como adelante. Adelante. Y bueno, Jesús Javier, tú y yo nos escuchamos el próximo jueves. Pues hasta entonces, cuida de los tuyos y como te dije la semana pasada, que los tuyos cuiden también de ti en esta semana, porque tenemos una cita con toda la comarca de Guadix el próximo jueves. Pilar, un abracico muy grande. Igualmente, Jesús Javier, un beso enorme para ti y para todos. Cantiga de la mano muerta. La niña tiene un amante que escudero se decía. El escudero le anuncia que a la guerra se partía. Te vas si acaso no tornes, tornaré por vida mía. Mientras que el amante jura, diz que el viento repetía. Malaya, quien en promesa de hombre fía. El conde con sus mesnadas de su castillo salía. Ella que lo ha conocido con gran aflicción gemía. Ay de mí que se va el conde y se lleva la honra mía. Mientras la cuitada llora, diz que el viento repetía. Malaya, quien en promesa de hombre fía. Su hermano que estaba allí, estas palabras oía. Nos has deshonrado, dice. Me juró que tornaría. No te encontrarás y torna donde encontrarte solía. Mientras la cuitada muere, diz que el viento repetía. Malaya, quien en promesa de hombre fía. Muerta la llevan al soto, la han enterrado en la umbría. Por más tierra que le echaban, la mano no le cubrían. La mano donde un anillo que le dio el conde tenía. Y de noche entre las tumbas, diz que el viento repetía. Malaya, quien en promesa de hombre fía.